Hola, soy Gabriela Vaz, profesora adjunta de la cátedra. Quiero referirme en este clip de video a la noción de trauma en Freud, especialmente enfatizando la idea de los dos tiempos en el trauma, en la formación del trauma que plantea Sigmund Freud, en un recorrido, por supuesto, muy breve, de unos pocos minutos. Trauma, según el diccionario de la Real Academia, es una palabra que proviene del griego, herida, lesión, lesión física o golpe emocional que genera un perjuicio persistente. El acento que pone Freud en una de sus definiciones, la que quiero, tomar en este sentido, en cierta comparación con lo que propone el diccionario por fuera del campo del psicoanálisis, está ligada al quiebre de la defensa, ya que él habla de un rompimiento de la barrera contra estímulos. Rompimiento de la barrera contra estímulos en una de las nociones de trauma que toma Freud. Tratándose, para Freud, del trauma de origen sexual o de el trauma de otro origen, que no es exclusivamente sexual, tal como lo va a plantear más adelante en su obra. Porque las primeras, versiones freudianas respecto del trauma tienen que ver efectivamente con la sexualidad infantil. De hecho, tomo como punto de partida una referencia conocida, la del proyecto de una psicología para neurólogos de 1895, donde en relación a la etiología del síntoma histérico, en relación al síntoma en la histeria, Freud propone justamente al trauma en dos tiempos, ¿no? Propone que el trauma en sí mismo requiere dos tiempos. Son dos los tiempos necesarios para la producción de un efecto traumático. El momento de la escena traumática y dos, el momento en que dicha escena puede provocar un displacer nuevo, es decir, que no estuvo en su momento, a través del recuerdo, de la representación que evoca y produce el trauma. Es decir, que Freud aquí nos plantea un mecanismo muy interesante ligado a una temporalidad retroactiva, ¿no? Una especie de diacronía hacia atrás, lógica freudiana entonces, en que dos momentos separados por un tiempo son necesarios para que se constituya un trauma. Se une, lo digo de otra manera, más o menos la misma idea, se une un acontecimiento reciente que puede no ser necesariamente sexual con uno anterior donde sí Freud habla de seducción o atentado sexual en esta época, donde el tiempo actual despierta retroactivamente, en esta temporalidad que señalaba hacia atrás, la potencialidad traumática del recuerdo, de ese recuerdo que quedó reprimido. Se refiere en el proyecto de una psicología para neurólogos a una paciente, Emma, probablemente han escuchado, han estudiado este ejemplo. Emma le cuenta que no puede entrar sola a una tienda. Esto sería el síntoma. Lo explica con un recuerdo de sus 12 años, es decir, del comienzo de la pubertad, en el cual ella misma le cuenta a Freud, en ese recuerdo de los 12 años, entra en una tienda, allí hay dos empleados que se ríen y ella sale corriendo.
se abrían, según los dichos de Emma, de su recuerdo, se habrían reído de su vestido y además uno le habría gustado. Pero para Freud esto no explica del todo la determinación del síntoma de Emma y la invita a continuar. Aparece así un segundo recuerdo de los 8 años, donde ella dice fue 2 veces a una pastelería, suponemos a comprar algo rico, y en la primera de esas veces, de las 2 veces que fue a la pastelería, en la primera de esas veces el pastelero le pellizcó los genitales a través del vestido con una sonrisa, con una mueca parecida a una sonrisa. Ella vuelve a la tienda, también esto aparece en el recuerdo, lo que le trae mala conciencia. Bien, ahora sí, entonces, dice Freud, se comprende la escena 1, él llama escena 1 a la de los 12 años, ¿no? La que sucede posteriormente, al relacionarlo con la escena 2, ¿sí? La de el pastelero. El eslabón asociativo es la risa. La risa. Podríamos pensar también el vestido, etcétera, pero lo importante acá es que en la pubertad es donde el recuerdo provoca, despierta, dice Freud, un desencadenamiento sexual. Ese desencadenamiento sexual se transforma en el afecto de angustia, por eso se escapa corriendo. Es decir, que ahí en la pubertad se torna, en palabras de Freud, comprensible, posible la comprensión de lo recordado. Se reprime, entonces, un recuerdo que posteriormente se convierte en trauma. Freud plantea acá algo muy importante cuando ubica que en el tiempo infantil no se dispone de medios para tratar, para traducir de alguna manera aquello que sucede, pero que los restos justamente no traducidos de esa experiencia son fuente de excitación pulsional. El efecto traumático, entonces, como decimos, se produce en ese momento de otorgamiento de sentido retroactivo de aquella primera experiencia. Bien, sabemos que Freud abandona un poquito más adelante la teoría de la seducción, ¿no? Es decir, abandona la idea de un atentado sexual efectivamente acontecido. La determinación del síntoma entonces se desplaza en su obra, en sus elaboraciones, va a estar más bien pensada desde la sexualidad infantil, los puntos de fijación, las fantasías, la represión y el retorno de lo reprimido, perdiendo de alguna manera o disminuyendo el poder del trauma como tal. Pero una consecuencia muy interesante de esta lógica de 2 tiempos que Freud plantea ya en el proyecto respecto del trauma es, por ejemplo, cuando en 1905, en 3 ensayos de teoría sexual, Freud va a plantear la sexualidad humana en 2 tiempos, ¿no? La acometida en 2 tiempos de la sexualidad. Ustedes recordarán que hasta Freud se pensaba que no había pulsión sexual en la infancia, ¿no? No había sexualidad infantil, que en todo caso esta se despertaba en la pubertad. Freud va a plantear sexualidad infantil perverso polimorfa, un largo periodo de latencia y luego la metamorfosis de la pubertad. En la metamorfosis de la pubertad se va a referir a este enorme trabajo de reactualización de los restos de las primeras elecciones de objeto, de las fantasías, prohibiciones, de la sexualidad infantil, ¿no? Es decir, si la latencia
la pensamos como una suerte de adormecimiento, algo de esto plantea Freud, la pubertad la planteamos entonces del lado del despertar, ¿no? El despertar sexual traumático, más o menos traumático según la experiencia de cada quien, pero habiendo algo del orden de lo traumático en este despertar sexual, ahí donde no hay objeto sexual predeterminado, no hay instinto, no hay ningún saber inscripto, no hay algo para saber hacer con eso que despierta. Momento entonces más o menos traumático y de aparición de síntomas. De hecho, es Freud mismo quien, por ejemplo, en Inhibición, Síntoma y Angustia, ya en 1925, va a plantear que el momento de ocasionamiento de los síntomas en la neurosis obsesiva es la pubertad. Y justamente por esa emergencia que acabo de describir respecto de lo sexual. Entonces, lo que me parecía así muy importante es cómo lo traumático en la pubertad tiene una estructura parecida a la que Freud plantea en el proyecto de una psicología para neuróticos respecto de los dos tiempos del trauma, ¿no? Podemos pensar en la pubertad como un tiempo 2 respecto de la sexualidad infantil. Bien, avanzando un poco en el tiempo, los dos tiempos del trauma los reencontramos también en una conferencia de Freud de la serie de las conferencias de introducción al psicoanálisis, que da entre 1915 y 1917, en la conferencia que se llama La fijación al trauma inconsciente, donde se refiere a una primera fijación erótica ocurrida en la infancia, que parece transcurrir sin daño, extinguirse y mucho tiempo después manifestarse en los síntomas. Aquí también en esa conferencia está tomando como ejemplo síntomas de la neurosis obsesiva. Ya en 1920, Freud va a desarrollar el trauma en las neurosis traumáticas, dando lugar entonces a la idea de experiencias traumáticas no de índole sexual, de otra índole que lo sexual. Por ejemplo, accidentes graves vividos por el sujeto. De hecho, por ejemplo, allí Freud específicamente se refiere a las neurosis de guerra. Es interesante destacar que en general se sostiene una doble temporalidad en el ocasionamiento de los síntomas, ¿no? Más o menos variable, pero los síntomas no surgen en lo inmediato del acontecimiento traumático. Bien, para finalizar, me voy a referir a un ejemplo de la literatura vinculado a este último punto, ¿no? Un trauma no de índole sexual. Estuve leyendo muy recientemente una novela que está de Jorge Consiglio, Gramática de la sombra. Uno de los protagonistas, que se llama Abadi, tiene un fuerte tic en la cara que consiste en mover bruscamente el labio y el ojo izquierdo. Nos cuenta la novela en un momento que de niño, alrededor de los 10 años, vivió un tiempo con su padre, y les leo lo que aquí está indicado como un ejemplo entonces de la literatura. Está hablando el padre, Abadi está viviendo durante un tiempo en el campo con su padre a los 10 años. Dice el padre: vamos a traer por lo menos 3 animales gran, dijo el padre, y sucedió algo breve y atroz. Antes de que terminase de pronunciar la última sílaba, se le torció la cara y comenzó a agitar el brazo derecho con movimientos cortos y repetidos. Así quedó,
tildado con ese gesto durante algunos segundos. Pasaron 15 días y otra vez se repitió la situación. En esa oportunidad no hubo testigos. El tercer episodio se produjo antes de los 2 meses. Resultó definitivo. Abadi se levanta, encuentra al padre tirado en el establo con el pecho apoyado en una bolsa de cereal y la cabeza colgando, inerte. Tenía los ojos abiertos, la comisura izquierda de la boca doblada hacia el sur. Un tiempo después, Abadi llegó a Buenos Aires y le dio a su madre un abrazo larguísimo. Cuando se separaron, empezó con el tic nervioso que lo acompañaría durante toda su vida. Lo que sucedió con su padre lo fue entendiendo de a poco y recién en la adolescencia pudo fijar en su memoria las 3 o 4 palabras con que la medicina nombró a la muerte. El tic, entonces, pasó a ser la rúbrica espasmódica de su apellido, la huella de un muerto al que jamás borraría el olvido. Bien, me detengo entonces con este ejemplo tomado de la literatura para dar una vuelta a través de la idea de trauma y de los 2 tiempos del trauma en Freud. Hasta muy pronto.